Muy buenas noches, te saluda Michael Serrano de Iglesia Bautista Hebrón. Hermano, quisiera aprovechar para darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos llegando a la quincena de lo que es el mes de agosto. Estamos prácticamente cumpliendo ya la mitad de lo que es ese mes. Hoy es un gran día, ¿verdad? Quiero aprovechar a darle gracias a Dios porque estamos con vida, estamos con salud y porque Él nos ha cuidado y nos ha guardado hasta el día de hoy. El otro día estaba viendo un pensamiento sobre la diferencia entre un cristiano que tiene éxito y el que no lo tiene. Dice que el cristiano que tiene éxito es porque el cristiano que tiene éxito sabe dónde ir. El cristiano que no tiene éxito es el que no se plasma metas. Es aquel cristiano que no tiene, técnicamente no sigue a Cristo. Dicen, este pensamiento decía, que el cristiano o que no tiene metas es como cuando tú vas de viaje, es como cuando vas de viaje a algún lugar, pero no sabes dónde. Entonces tú haces tus maletas, tú te preparas, tú tomas tu pasaporte y te vas. Pero si te preguntan hacia dónde vas, no sabes, no tienes ideas de dónde ir. Lo mismo pasa con un cristiano que no tiene éxito. No sabe dónde ir, no sabe a dónde va, porque no tiene todavía convicción en lo que es su corazón. Todavía no ha encontrado una manera de seguir a Cristo, una manera correcta de seguir a Cristo. Es por eso que el cristiano que tiene metas debe primeramente plasmárselas a Dios. Es el pensamiento que primero hay que plasmárselas a Dios, porque Él es el que viene y deshace y acomoda las cosas conforme a su voluntad. Dicen que el cristiano debe planear como que si fuese a vivir 200 años, aunque él no lo sabe, pero siempre y cuando no debe olvidar, como dijo Pablo hace 2000 años atrás, en Filipenses, el Señor está cerca. Entonces, el cristiano debe hacer planes, pero siempre el cristiano debe tener en cuenta que la venida de Cristo está cerca. Técnicamente, lo que el pensamiento dice es que el cristiano debe de mantener siempre una meta, no vivir el día a día. Cristo nos tiene a nosotros como seres pensantes. Cristo nos creó a nosotros con el poder de decidir, nos dejó a nosotros autocontrol, dominio propio, nos dejó razonamiento para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas. Siempre y cuando el ser humano o el cristiano debe de forjarse una meta conforme a la voluntad de Dios y saber cuáles son los objetivos que Dios tiene para mi vida. Dicho esto, el ser humano puede llegar a ser prosperado por la manera también de su pensar. Y es por esto que yo quiero hablar sobre el tema de la verdad sobre la prosperidad. Lo que es la verdadera prosperidad. Con el objetivo de explicarles la verdad sobre cómo es que Dios nos da esta prosperidad. Dicho lo anterior, el cristiano debe esforzarse en la vida que Dios nos ha dado. Debemos ser personas que nos esforzamos, ¿verdad? Sin embargo, en sí, nuestro comportamiento, nuestro esfuerzo, no es la clave por la que esta prosperidad va a llegar. El otro día estaba charlando con una joven. Ella me preguntaba sobre qué pensaba yo sobre la prosperidad. Comúnmente cuando te hacen esta pregunta, comúnmente cuando a ti te dicen sobre prosperidad, cuando te hablan a ti sobre prosperidad, siempre viene a tu mente lo que es el aspecto malo de lo que es la prosperidad. Siempre cuando a ti te mencionan esta palabra, prosperidad, o incluso a personas que no son cristianas, a personas que no son convertidas al cristianismo, cuando les mencionan la palabra prosperidad, se le viene a la mente el lado negativo, que lamentablemente se ha ganado fama en lo que es la actualidad, lo que ciertas doctrinas practican o lo que ciertas doctrinas dicen que es la verdadera prosperidad, o de dónde se desprende lo que es la prosperidad.
A lo que yo le respondí al joven que pues el Señor no dejó, ella me decía a mí, acabo de recalcar, ella me decía a mí que la prosperidad, que Dios es un Dios de prosperidad, que Dios es un Dios del dueño del oro y la plata, que Dios es un Dios de riqueza sino de miseria, que Dios suma, que Dios no resta, lo cual tiene toda la razón. Pero yo le decía a ella que el problema con ciertas doctrinas de lo que te enseñan ahora es de que existe un límite de lo que es la prosperidad y lo que no es la prosperidad, y de cómo obtener esa prosperidad. Entonces, las doctrinas que se imparten en algunas iglesias, lo malo de ellas es de que te mencionan una parte de lo que está en la Biblia. Te dicen que Dios te va a prosperar, te dicen que Dios te va a dar muchas cosas, pero no te mencionan la parte más importante. Y es que la parte más importante es que Dios en la palabra, en su palabra, que está inspirada por su Espíritu Santo, Dios en cada promesa que escribió en la Biblia, Dios en cada detalle que Él nos dejó, Dios condiciona la bendición que te da. Dios condiciona o nos priva o nos pone en una condición para poder nosotros ser bendecidos o poder ser prosperados. Por ejemplo, el Señor en Juan 3:16 nos promete vida eterna. Sin embargo, esta vida no es para todas las personas. Sin embargo, esta vida es para aquellos que reciben a Cristo como su Señor y como su Salvador. Técnicamente, no todas las personas serán salvas, no todas las personas tendrán esta oportunidad de ser salvos, no todas las personas obtendrán esta bendición, obtendrán esta promesa, porque hay ciertas personas que no tienen en su mente este requisito, y es lo que Dios hace con cada parte de las bendiciones que Él nos da. Dios te pone una condición a ti para que tú puedas obtener una bendición. Cada acción, cada reacción siempre viene detrás de una acción. O sea, para tener algo, debemos nosotros hacer algo. Y es lo que Dios hace y nos pone en su palabra. Dios nos promete la vida eterna, pero la vida eterna está condicionado a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Fue justo lo que le respondí a ella, y en el sermón de este día iré desarrollando más sobre esta conversación y descubriendo lo que Dios hace para bendecirnos. Entonces, quiero leerles un capítulo de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Génesis capítulo 12, verso 2, que para mí es la clave de la bendición que Dios nos da. Y dice la palabra de Dios: Dios llamando a Abraham le decía en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esa es una parte muy importante en la que tenemos que tener en cuenta la clave que Dios nos da. Por ejemplo, ¿qué es entonces lo que hace Dios para poder bendecirnos? Si nosotros nos fijamos, Dios nos da una ordenanza. Dios le ordena salir a Abraham, pero no solamente le dice que se vaya, sino que le da instrucciones a Abraham de cómo va a hacerlo. Le dice cómo va a salir, con quiénes va a salir, hacia dónde va a ir. Y en el momento Dios le iba diciendo y le iba dando instrucciones a Abraham, que es lo que estábamos diciendo, y volvemos al ejemplo que estábamos anteriormente, el de la vida eterna. Dios te pone como instrucción, primeramente, aceptar a Cristo como tu Salvador. Y así como este ejemplo, tenemos muchas otras promesas que antes de la promesa o después de la promesa, Dios te condiciona y te pone una ordenanza, te pone una condición. Entonces, como punto A tenemos Dios nos da una ordenanza. Sea cual sea la situación en la que nos encontremos, ya sea financiera, que queramos ser prosperados financieramente,
ya sea que queramos ser prosperados en la salud, ya sea que sea cual sea la situación, el Señor siempre primeramente te va a dar una ordenanza de lo que tú tienes que hacer. Entonces ya ves que muchas personas comienzan y dicen: Dios, no aceptamos un no por respuesta. Dios, no queremos que hagas no como tú quieras. Quiero que tú hagas conforme a la voluntad que está en mi corazón. Tú la conoces, Dios, tú puedes hacer conforme yo quiero. Cuando realmente nosotros tenemos que enfrascarnos en cuál es el propósito de Dios, ya que Él lo conoce todo, sabe lo que va a venir el día de mañana, sabe las oportunidades que se van a crear el día de mañana, sabe en qué momento Él nos va a prosperar. Entonces, es lo que me lleva a lo siguiente: Dios te pide una condición. La condición que el Señor te pide es la misma, sea cual sea la situación, siempre es y será la obediencia. Sea cual sea la situación que estemos pasando, económica, lo que sea, el Señor siempre nos va a pedir lo que es obediencia. Si nos vamos al versículo, el Señor le dio a Abraham instrucciones y Dios bendijo a Abraham porque éste obedeció tal cual las instrucciones que el Señor les había dado. Igual pasa con nosotros en la actualidad. La obediencia que nosotros le damos a Dios es la misma que nos va a garantizar que el Señor nos prospere en cuanto a bendiciones materiales o en bendiciones físicas o bendiciones espirituales. Es lo que nos va a hacer crecer espiritualmente, es lo que va a hacer que se mueva la mano de Dios sobre nosotros. La obediencia que nosotros le demos, no tanto a lo que recibamos en ese momento como palabra, sino a la vida que nosotros estamos viviendo conforme a obediencia a la palabra de Dios desde el momento en que nos levantamos. Y no solamente porque ya cabe destacar que a veces nosotros, cuando queremos que Dios nos bendiga, cuando queremos que Dios nos prospere, entonces nosotros comenzamos a portarnos bien y comenzamos desde una semana antes y nos hacemos conversaciones fantasiosas en la mente, en lo que decimos: el próximo lunes yo quiero una bicicleta, y entonces yo el domingo en la noche yo le voy a estar orando al Señor. Entonces comienzas desde un domingo antes, comienzas a portarte bien, y entonces el lunes le lavas los platos a tu mamá, entonces el martes comienzas a ayudar a tu abuelita a barrer, y entonces no comienzas a hacer caso a las personas negativas, quieres ser una persona positiva, y te enfrascas en que Dios te vea que te estás portando bien, para que el domingo en la noche que tú hagas esa oración pidiéndole la bicicleta para el día lunes, Dios te responda. Pero no es así como actúa la prosperidad de Dios. Cabe destacar que Dios te observa desde antes de esa semana que tú te estabas portando bien. Se trata de una vida en obediencia a Dios, lo que va a hacer que Dios mueva su mano a favor de ti. Claro que nunca es tarde para empezar a cambiar y para empezar a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero no es así que nosotros, no es con buenas obras que nosotros vamos a ganarnos técnicamente esa prosperidad de Dios. Entonces, tenemos que entender que el Señor no nos debe nada a nosotros como ser humano. El Señor nos dio la vida eterna y nos salvó. El Señor Dios Padre, a nosotros como sus hijos, no nos debe bendiciones. El Señor no está en deuda con nosotros. El Señor nos salvó, el Señor nos liberó del pecado y nos libró de una muerte eterna. Nos dio su Hijo en Juan 3:16 para que creyéramos en Él y fuésemos salvos y libres del pecado. Entonces, nosotros como seres humanos no debemos seguir a Dios por las bendiciones materiales que Él pueda darnos. Desde el momento en que nosotros creemos en Jesucristo, activamos instantáneamente un sinnúmero de beneficios por el simple hecho de ser hijos de Él. Esto no obstante, cabe destacar que el Señor Dios no está obligado a darnos ninguna cosa material. Son cosas que vienen por añadidura. Así lo dice el texto: mirad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y entonces cuando el ser humano camina en obediencia al Señor, cuando el ser humano se enfrasca y el ser humano quiere agradar a Dios toda su vida, no solamente una semana y un momento, sino que el ser humano quiere agradar a Dios en su diario vivir, entonces viene Dios y Dios te bendice. Abraham recibió la palabra de bendición en Génesis 12:2, pero no solamente se quedó ahí. Dios no es un ser humano que miente y luego se arrepiente. Muchísimos años después de que Abraham recibiera esa respuesta, no solo se quedó ahí, él pudo verlo en carne y hueso cuando Dios le dio a Isaac su hijo. Abraham era considerado el amigo de Dios. Él recibió la promesa y Dios la puso a prueba cuando le dijo que asesinara a su hijo Isaac. Dios puso a prueba la fe que Abraham tenía en él, y es lo que Dios hace con nosotros a veces. Por cuanto más nosotros a veces tratamos de agradar al Señor, y por cuanto más nosotros pareciera como que estamos acercándonos a la estatura del varón perfecto, entonces Dios viene y prueba tu fe. Y es cuando entonces tú vienes y tú dices, wow, ¿por qué Dios me hace esto? Si me estaba portando bien. ¿Por qué Dios viene ahora, justo ahora, cuando yo me sentía tan cerca de que iba a agarrar mi bendición y que iba a saborearla? Dios viene y dice que sacrifique a Isaac. Dios quiere que sacrifique a Isaac. Y entonces tú te quedas en un estado negativo. Y no fue lo que pasó con Abraham. Abraham demostró que amaba más a Dios que lo que amaba las bendiciones materiales e incluso a su propio hijo. Tanto así que Abraham iba a sacrificar a su propio hijo. Y es algo que, si tú sigues a Dios por las bendiciones materiales, es muy seguro que tú te quedes en una vida miserable el resto de tu vida. Si tú sigues a Dios por razones equivocadas, si tú estás siguiendo al Señor por recibir cosas materiales, probablemente el resto de tu vida vas a pasar en desgracia, en miseria, porque no estás siguiendo primeramente el reino de Dios ni su justicia. Te estás quedando en que yo quiero, y estás yendo a la iglesia, y cada vez que llega los famosos profetas a la iglesia, entonces tú vienes y cuando estos dicen trae tu mejor reloj y échalo, y entonces tú vienes y lo echas, y entonces tú comienzas a ofrendar y a diezmar más para que Dios te mire, y comienzas a hacer un sinnúmero de cosas increíbles y fascinantes, y vienes y donas tu carro a las emisoras, y entonces donas $1 millón a los canales televisivos. Entonces tú crees que ahí estás moviendo la mano de Dios a tu favor, cuando Dios en la palabra jamás nos enseñó esto. Dios no te pide tu carro, Dios no te pide tu reloj, Dios no te pide cosas materiales. Él fue el que te dio esas cosas materiales. Tu carro es una bendición de Dios, es una prosperidad, de cual debes cuidarla, esa bendición. Tu reloj es una prosperidad que Dios te dio. Hay muchas personas que no lo tienen, tú debes cuidar ese reloj. El $1 millón que tú tienes, puedes ayudar a otras personas de diversas maneras. Es lo que me lleva al siguiente punto, el inciso D, cuando Dios, que Abraham recibe la promesa. Vamos a recapitular de manera rápida, y es que Abraham recibe instrucciones de lo que va a hacer. Abraham obedece las instrucciones y Abraham es bendecido. Pero no solamente se queda ahí, sino que Dios le dice, y serás de bendición. No solamente se queda en recibir la bendición. Si tú estás pensando y estás pidiendo a Dios bendiciones solamente para ti, déjame decirte que nunca la vas a obtener. El propósito de Dios cuando te bendice es para que seas de bendición para otras personas. Cuando Dios te prospera es para que tú ayudas a prosperar a otras personas. Cuando tú creces espiritualmente, cuando tú te bautizas, cuando tú aceptas a Cristo, es para que ayudes a otras personas a que esas personas también puedan conocer a Cristo, para que esas personas puedan ser bautizadas, para que esas personas también conozcan la verdad que tú hoy conoces.
Entonces, Dios te bendice a ti para que seas de bendición. Y es lo que estábamos hablando. Si tú tienes un carro, no es necesario que lo dones a las emisoras. Tú puedes darle ray al hermano que no tiene carro. Tú puedes darle un aventón al hermano por donde él vive. Tú puedes ayudar económicamente con los $1000 que tú tienes. Puedes ser de bendición de muchas maneras. No es necesario que tú te quedes sin nada. A Dios no le interesa, definitivamente a Dios no le interesa tus mejores zapatos, tu saco. A Dios no le interesa eso. Él te lo ha dado, Él te ha dado los recursos para que tú los tengas. Entonces, y conozco sí mucha gente que ha hecho esas cosas y que ellos realmente en su mente están conscientes de que haciendo estas cosas van a recibir prosperidad de Dios. Y cuando entonces yo voy a la palabra de Dios y me encuentro con este pasaje en cómo Dios le habla a Abraham, Dios jamás en ningún momento a Abraham le pide nada más que su obediencia. Dios no le pide que le dé de primas a primera a su papá, que ofrende a su papá, que sacrifique a su papá donde él vivía, que no que sacrifique a su mamá, a su tío, a su hermano. Él no le pide ninguna ofrenda ni ningún sacrificio para poder bendecirlo. En los planes de Dios ya estaba prosperar a Abraham. En la mente de Dios ya estaba que Abraham fuera una gran nación. Ya estábamos tú y yo en esos planes. En los planes de Dios ya estaba bendecir a Abraham. Y él no le pidió absolutamente nada. Él le dijo a Abraham, le dio una ordenanza para que él pudiera recibir esa bendición. Y él obedeció al Señor y entonces Dios lo bendijo. Pero ya estaban los planes de Dios bendecirte. Es por eso cuando tú recibes una bendición, lo que tienes que hacer es ser agradecido con Dios. Estimar las cosas que Dios te ha dado, las cosas que con sacrificios tú vienes y tú tienes. Y tú te mueves y tú te esfuerzas. Porque Dios quiere que como ser humano te esfuerces, que seas valiente, que trabajes, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer tú y yo el día de hoy? Ahora que conocemos la verdad sobre la prosperidad es que esta no debe ser importante en nuestras vidas como cristianos. No está mal querer ser bendecido, pero no tiene que ser el centro de nuestra vida como cristianos. No debe ser el motivo por el cual tú y yo seguimos a Dios. Si deseas ser bendecido, como te decía, no tienes que ofrendar millonadas de dólares a canales televisivos. Si tú quieres ser bendecido, no tienes que donar tu automóvil a radios de televisión cristianos, ¿no? El Señor no te pide eso. Si tú quieres ser bendecido, no tienes, como te decía, que echar tu reloj en el alfolí para dárselo a las personas. Las doctrinas que practican estas cosas, los enseñantes de la ley, los enseñantes de la palabra de Dios que se jactan o se prestan a este juego, son personas que deberíamos de nosotros ya tenerlas en nuestra mente y saber quiénes son los que hacen estas cosas, porque aquellos que tal vez yo puedo estar aquí hoy, mañana no sé, tal vez Dios me ponga a predicar en los más alto, quizás me toque estar en un bus predicando, yo no lo sé, solamente Dios lo sabe, pero algo que es cierto es que la palabra de Dios es gratis. Pedro se ponía a predicar la palabra de Dios en lugares públicos. Pablo también, los apóstoles predicaban la palabra de Dios sin cobrarle ni un solo centavo a las personas. No es necesario que yo venga, te cobre $30 por una conferencia y enseñarte algo que no es mío, algo que yo no preparé, algo que está escrito por Dios y es una enseñanza, una ordenanza de Dios, de que yo venga y te enseñe y te ilustre la verdad que Dios nos ha dejado a nosotros como sus hijos. No es necesario que yo te cobre dinero, no es necesario que tú me ofrendes a mí nada, no es necesario que tú a mí me des tu reloj ni tu
ni tus dólares, ni tu dinero. No, la palabra de Dios es gratis y es para todo el mundo, para que quien quiera recibir la verdad, obtenga esa verdad y pueda ser libre en el nombre de Jesús. Entonces, yo quiero cerrar con una oración en la cual tú y yo le pidamos al Señor un corazón que lo ame, un corazón que no sea egoísta, un corazón que no busque nuestro yo, un corazón que no sea egoísta, un corazón que busque a Dios por amor, un corazón que esté enamorado de Dios, que sin importar las circunstancias, sin importar de que tú y yo pasemos hambre, sin importar de que tú y yo estemos en un hospital, podamos ponernos en pie, como una persona que conocí, que en sus últimos momentos él se ponía en pie en el hospital, tenía esa enfermedad que está dando, se estaba muriendo por falta de oxígeno. Él se ponía en pie y le predicaba a toda la sala. Él no fue egoísta. Él pudo haber dicho, pónganme a mí el oxígeno, pero no. Él entendió el significado de la prosperidad. Él en ese momento podía respirar. Otros no podían respirar en la sala. Él entendió el significado de prosperidad. Dios me ha bendecido a mí, Dios me ha prosperado a mí con salud, Dios me ha dado mis pulmones, me ha dado mi respiración. Las personas que están en esa sala están con respiraderos. Yo voy a pararme, y si alguna persona que está aquí no ha escuchado de Dios, yo voy a predicarles para que escuchen de Dios. Esa persona luego se fue con el Señor. Esta persona ahora descansa en paz. Pero estamos seguros de que él, su esfuerzo no fue en vano. Sabemos que más de alguna persona necesitaba escuchar de Dios. Y es ahí donde entra en juego lo que es la verdadera prosperidad. Disfrutar. Nosotros somos prósperos cuando empezamos a disfrutar de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles que Dios nos ha dado, de cuando empezamos a disfrutar de nuestra familia, cuando empezamos a ser agradecidos porque tenemos alimento, cuando somos agradecidos porque tenemos vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tú y yo vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón. Padre Celestial, que estás en los cielos, mi Dios, en esta hora de la noche, quiero presentarte a mis hermanos que van a ver este video. Quiero presentarte a cada uno de ellos, Señor. Quiero que tú, Padre, pongas en ellos un corazón que te ame, un corazón enamorado hacia ti, un corazón que no te siga por las prosperidades, por las bendiciones que tú puedes ser capaz de darles. Quiero que, Señor, tú pongas un corazón en ellos que sea dócil, un corazón que te ame, que esté enamorado de ti, un corazón que te sirva, que te sea fiel, Señor. Señor, hoy yo quiero que tú, Padre Celestial, puedas, Señor, hacerles entender que la prosperidad más grande que podemos nosotros tener es tenerte a ti como Padre, que la mayor bendición es poder tenerte a ti como nuestro amigo. Señor, yo quiero que tú bendigas su familia, yo quiero que tú te quedes con ellos, quédate conmigo y ayúdanos a cada día poder ser mejores personas para ti y poder atraer a más personas a tu reino. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que este ha sido el video de hoy. Antes que nada, quiero presentar mi material de apoyo. Esto conforme a la clase de homilética 2. Como pueden ver, mi tema, tenemos el tema específico, tenemos la introducción, tenemos el texto que se leyó, tenemos texto, todo el texto positivo. Voy a ir bajando. Todo esto fue la introducción. Tenemos nuestro bosquejo elaborado siguiendo las normas que tenemos en el texto base, en el libro base. Tenemos ahí el punto A, punto B, tenemos nuestro punto C, punto D y nuestra conclusión final con el llamado final. Así que
Que el Señor les bendiga, pastores del instituto. Así que nos vemos en la próxima, bendiciones.